Buenas tardes, hermanos. Reciban un saludo. Agradezco a mi Dios la oportunidad que nos da nuevamente de estudiar y comprender la palabra de nuestro Dios. Gracias porque podemos tener estos tiempos, estar en nuestro diario vivir, en nuestro ajetreado diario vivir. Y ahora estresando muchos de nosotros a la normalidad del trabajo y de las cosas. Pero bueno, creo que no debemos perder esta buena costumbre que hemos sabido y que sea parte de nuestro diario vivir, del deseo de hacer, de buscar de nuestro Dios todos los días en nuestras vidas. El tema de hoy, hermanos, del pastor R.C. Sproul, es un tema que lo sentí muy complicado, y creo que todos, no creo que para la gran mayoría sea fácil. El tema es santos porque yo soy santo. Es decir, hablar de la santidad es para nosotros como hijos de Dios, porque simplemente es algo lo que anhelamos en nuestra vida, llegar a alcanzar la santidad, y el Señor nos lo pide. Vamos a desarrollar varios de este tema. Bueno, hermanos, estamos listos nuevamente después de varios problemas técnicos. Esperemos que ya hayan sido resueltos como tales. Nuevamente, hermanos, nuevamente estamos en la transmisión. Esperemos que ahora sí no tengamos los problemas técnicos que tuvimos hace unos momentos. Primero nuestro Dios. Esperemos que todo marche bien. Bueno, hablábamos del tema de la santidad. Era un tema sumamente complicado, y cómo es que desde el inicio los cristianos ya eran llamados santos en la Biblia, y cómo es que el término santo en el caso de nuestro Dios se aplica para el término de que Dios es aparte, o sea, nosotros, su creación, somos su creación y Dios es Dios, Él es aparte, es la parte santa, ¿no? Pero también se refiere al tema de pureza en nuestro Dios. Estos dos conceptos también pueden ser aplicados a nosotros como personas, como hijos de Dios, como creación, al nivel de nosotros, creación. El Señor dijo en Levítico 11:44, sed santos, porque yo soy santo. Y es precisamente el tema del día de hoy, basado en Levítico 11:4. Fuimos creados para hacer brillar sobre el mundo la santidad de Dios. ¿Cuántos no recordamos el catecismo menor que nos enseñaron cuando éramos pequeños? ¿Cuál era el fin principal del hombre? Y en esta enseñanza de la Iglesia podemos ver dos términos que para el autor decía que se le hacían como complicados, ¿verdad? Es decir, ¿cómo es que puede ser darle gloria a Dios y a la vez tú gozarte en ello? Decía, no lo entendía, es algo que no entendía yo como persona. El fin principal del hombre, dice el catecismo, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, el autor decía, a mí se me hacía complicado esto desde pequeño, y cómo es que lo fui a entender después de cómo es que puedo tener felicidad en hacer aquello que es para la gloria de Dios, que de alguna manera yo como hombre me resulta como una especie de obediencia a una ley, ¿sí? Entonces, con la diferencia entre felicidad y placer, en nuestra cabeza, o sea, es algo así como que entender esa diferencia nos va a poder también hacer entender el término santidad. O sea, necesitamos ese término de felicidad,
esta diferencia entre felicidad y placer pueda permearse a nuestro cuerpo, pueda, así como la sangre fluye en nuestro cuerpo, eso va a ser lo importante, o sea, que eso se lleve a todo nuestro ser, no nada más lo tengamos en nuestra mente, en nuestro conocimiento, en nuestro intelecto, sino que sea llevado a toda nuestra vida. Dice que el autor menciona, ¿verdad? Dice que ha cometido muchos pecados en su vida, pero la realidad es que ninguno de ellos lo hizo feliz. Esto lo podemos hacer también a nosotros. Hemos cometido tantos pecados en nuestra vida y la realidad es que ninguno de ellos nos ha hecho feliz. Ninguno de ellos nos ha agregado un gramo más de felicidad para nuestra vida. Por el contrario, el pecado le ha dado a nuestra vida mucha infelicidad. ¿Sí? Infelicidad. Hablábamos hace rato de dos términos. La diferencia entre felicidad y placer. Entonces, es posible que si Dios nos diera una segunda oportunidad para evitar o para cometer esos mismos errores, para vivir una etapa de nuestra vida donde cometimos errores y Dios nos dijera, a ver, la vas a volver a vivir, seguramente cometeríamos exactamente los mismos errores que en la primera oportunidad que Dios nos dio. Pero aún así, nos gustaría tener esa oportunidad, de llevar a cabo esa oportunidad. Nuestros pecados nunca nos han traído felicidad, aún por lo contrario, nos han traído placer. Eso es lo que nos trae el pecado, placer. Al autor le dice, a mí me gusta el placer, dice, así decía, a mí me gustaba el placer. Es decir, como término. Dice, y aún todavía me siento atraído por el placer. El placer puede ser muy divertido y no todos los placeres, hermanos, son pecaminosos y eso hay que diferenciarlo. El autor también lo diferencia así como tal. Dice, no todos los placeres son pecaminosos. Se puede encontrar mucho placer en la justicia, pero aún sigue la diferencia entre placer y felicidad. El pecado puede ser placentero, pero nunca nos va a traer felicidad. ¿Por qué siempre somos tentados a pecar? Parece absurdo que alguien que conoce la diferencia entre felicidad y placer continúe cambiando la felicidad por el placer. Una persona, al hacer algo, quizás el hacer algo de placentero, le pudiera hacer robar la felicidad, o viceversa, la felicidad puede robar algo placentero. El misterio del pecado no es solo que es malvado y destructivo, sino que también es totalmente estúpido, así lo pone el autor, totalmente estúpido, o sea, totalmente irracional. Por ejemplo, él menciona que él fumó durante mucho tiempo de su vida, pero él sabía que el fumar era dañino para su cuerpo, él sabía que, bueno, ya ponían las imágenes en las cajetillas de que si fumas te da cáncer, él, aún a sabiendas de eso, él fumaba, o sea, yo fumaba y la realidad, hermanos, es que antes de que nosotros conociéramos del cristianismo, conocemos muchas cosas como tales, es decir, aun y cuando antes de conocer a Cristo sabíamos que el fumar no me hacía bien, el tomar alcohol, el tener más de una mujer, etcétera, etcétera. Situaciones pecaminosas que no, nos traen placer, mas sin embargo no nos traen felicidad, ¿sí? En la edad, el hacer esto a sabiendas de que nos trae un daño es una locura total. Pues así es en realidad todo el pecado. ¿Alguna vez ha hecho usted algo con ganas? Es decir, que su cabeza, su mente le diga hazlo, aunque su cabeza, aunque usted conozca y sepa que es un error o que es erróneo. Si usted contesta que no a esta pregunta, está mintiendo, es decir, todos caemos en esta trampa, hacemos lo que sentimos ganas de hacer en lugar de hacer muchas otras cosas que deberíamos de hacer, es decir, hacemos lo que nos gusta, lo que nos produce placer y las cosas que debiéramos de hacer no las hacemos. No es extraño que exclamemos como Pablo,
Miserable de mí, ahí en Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Nuestro problema es que hemos sido llamados a ser santos, hermanos, y no lo somos. Nuestro problema es que hemos sido llamados a ser santos y no lo somos. Pero de nuevo surge la pregunta, si no somos santos, ¿por qué la Biblia nos llama santos? La Biblia nos llama santos porque hemos sido consagrados a Dios, hemos sido separados, hemos sido apartados, hemos sido llamados a una vida que es diferente. La vida cristiana es una vida de no conformidad. La idea de no conformidad, hermanos, se expresa en Romanos 12. Romanos 12, versículos del 1 al 2, búsquenlo ahí en sus Biblias. Este es un versículo que todos los cristianos debiéramos de sabernos así de memoria, ¿verdad? Dedillo. Y dice la palabra de nuestro Dios en Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de nuestro Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el Antiguo Testamento, la adoración, hermanos, se centraba en presentar sacrificios en el altar. Se llevaban granos, se llevaban animales sin pecado, sin mancha, que se ofrecían como ofrendas a cambio de nuestro pecado. En la iglesia cristiana no se ofrecen sacrificios, actualmente ya no se ofrecen sacrificios de animales, ni se traen ofrendas en especies. El hacerlo actualmente sería un insulto para la perfección del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no requerimos, no necesitamos hacer eso porque Cristo ya pagó todo por nosotros, ya hizo el sacrificio por nosotros, ya Él se entregó su sangre por nosotros. Debemos darle a Dios no nuestros granos animales, sino nosotros mismos, que es lo que nos pide en este versículo, nuestra vida, nuestra propia vida. Este sacrificio no es un acto de expiación, hermanos, no es una ofrenda por el pecado, es un sacrificio de nuestros cuerpos a Dios en una ofrenda de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Pablo describe primero en términos de no conformidad, hablamos de no conformidades y esto es algo que tenemos que anotar por ahí, no conformidad, y vamos a ahondar un poquito más de esto y ver también algo que va más allá de la no conformidad. Pablo describe primero en términos de no conformidad, no os conforméis a este mundo. Este es el punto en el cual muchos cristianos se han desviado, ¿sí? Es decir, ha habido un malentendido de este término. No os conforméis a este mundo. Este es el punto en el cual muchos cristianos, hermanos, se han desviado. Es claro que debemos ser no conformistas como cristianos. Es claro, eso sí. Pero es difícil entender precisamente en qué clase de no conformidad debemos de citarnos. ¿En qué clase de no conformidad es esta? Es decir, la que menciona Pablo. La no conformidad es un asunto poco confuso y puede ser reducido fácilmente a la superficialidad. Es decir, podemos caer en la superficialidad de la no conformidad. Es decir, si el mundo actualmente dice el estilo de moda es traer el pelo corto, pues ahora con no conformidad nosotros lo vamos a traer largo. Si ir al cine es popular, entonces nosotros nos vamos a quedar en la casa. Si ir al baile es popular, nosotros no vamos a ir al cine, nos vamos a quedar en nuestra casa. Entonces los cristianos debemos de evitar las cosas mundanas, entre comillas, las cosas mundanas. Si consideramos esto parte de la no conformidad. Un estilo superficial de no conformidad es la clásica trampa farisaica. Es decir, el llamado a la no conformidad es un llamado a un nivel más profundo de justicia que va mucho más allá de lo externo.
No son cuestiones externas, solamente la no conformidad. Y esto también es muy importante, hermanos. El llamado a la no conformidad es un llamado a un nivel más profundo de justicia que va más allá de lo externo, mucho más allá de lo externo. Cuando la piedad es definida exclusivamente en términos de un externo, de algo externo, se pierde completamente el punto de la enseñanza del apóstol. De alguna manera hemos fallado en escuchar las palabras de Jesús de que no es lo que entra, de que no es lo que entra en la boca lo que contamina a una persona, sino lo que sale de la boca. Aún queremos hacer el del reino de Dios un asunto de comidas o bebidas, hermanos. Creo que con este se ejemplifica un poquito más el estilo superficial de la no conformidad. Cuando hacemos del no ir al baile, de las películas mundanas, la prueba de la espiritualidad, o el no fumar, o el no hacer esto, cuando hacemos esto, la prueba de la espiritualidad, somos culpables de sustituir una moralidad vana por una moralidad genuina. Hacemos estas cosas para oscurecer los asuntos más profundos de la justicia. Hay cosas más importantes en el tema de la justicia, es decir, y estamos ocultando, estamos dejándolos ahí. Con estas cosas estamos ocultando lo que es realmente importante. Vamos, hermanos, cuando hacemos de esto algo importante, estamos dejando fuera lo que es realmente lo más importante. Lo que es difícil de controlar, hermanos, hay muchas cosas que son mucho más difíciles de controlar, que requieren un esfuerzo realmente importante. Por ejemplo, es difícil controlar la lengua, actuar con integridad o mostrar el fruto del Espíritu en nuestra vida. Eso es mucho, mucho más difícil. Eso es más difícil de controlar, actuar con integridad o mostrar el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Ahí es donde está. Eso es quizás lo que estamos dejando por la parte de atrás, lo que estamos ocultando. Pocas veces escuchamos sermones sobre la codicia, sobre temas, por ejemplo, de la lengua, cosas, más sin embargo sí escuchamos hablar de que pues, no tomes, que no esto, que no aquello. Qué extraño, ciertamente la Biblia declara que la borrachera es un pecado, pero no se encuentra en la lista de los 10 pecados mayores, ¿verdad? Eso lo dice el autor. Los verdaderos no conformistas dejan de codiciar, detienen el chisme y los falsos testimonios, dejan de odiar y guardar la amargura, comienzan a practicar los frutos del Espíritu. Ahí está, hermanos, lo importante. El cómo es que los verdaderos no conformistas, o sea, lo que Pablo hablaba de no conformarnos a este mundo, empieza con dejarnos llevar por el Espíritu Santo de Dios, que nos detiene a dejar los chismes, a dejar de codiciar, a dejar de hablar falsos testimonios, dejar de odiar, dejar de enojarnos, dejar de hacer cosas que realmente van a ayudar a nuestra vida y que nos van a llevar a un crecimiento en el grado de la santidad que busca nuestro Dios de nosotros. Jesús reprendió a los fariseos por su preocupación por los asuntos externos. Ahí en Mateo 23 al 24, dice, hay de ustedes, lo voy a leer así como está, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especies, la menta, el anís, el comino, pero no han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían de haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías de ciegos cuelan el mosquillo, pero se tragan el camello. El Señor duramente les habla a los fariseos. ¿A qué le están dando más importancia? ¿Sí? ¿A los asuntos externos? Bueno, al fin y al cabo nosotros somos llamados a más que ser no conformistas. Somos llamados a ser transformados. Notemos, hermanos, en el pasaje ahí de Romanos 12, hay 2 palabras muy importantes.
Notemos que las palabras conforma y transforma tienen la misma raíz. ¿Sí? Conformados y transformados. Tienen la misma raíz. Forma. Esa es la raíz. Forma. La diferencia entre las dos se encuentra en los prefijos. Es decir, el prefijo forma estar. Es decir, el prefijo con implica, hablando de conforma, el prefijo con implica estar de acuerdo con la estructura o con la forma, ¿sí? Con forma, ¿sí? Es decir, estamos de acuerdo con la forma, ¿sí? Un no conformista puede ser considerado fuera de ella en nuestra cultura. Un conformista es alguien que está de acuerdo con, es decir, yo estoy de acuerdo, estoy conforme con eso y soy un conformista. Un no conformista puede ser considerado aquel que está fuera de ella. Solamente si nos quedamos a ese nivel, hermanos, nuestro conformismo es decir, yo no formo parte de eso. Yo no fumo, yo no tomo, yo no esto, yo no esto, yo no esto. Y ese es un conformista. Simplemente estamos fuera de ella. Si la meta del cristiano fuera esa, estar fuera de ella, entonces muchos ya lo habríamos logrado y habríamos tenido éxito. El prefijo trans significa a través o más allá, ¿sí? Transformados, ¿sí? Conformados y transformados. El prefijo trans significa a través o más allá. Es decir, cuando somos llamados a ser transformados, significa que debemos levantarnos por encima de las formas y las estructuras de este modo, de este mundo. No ser guiados por el mundo, sino atravesados y levantados por encima hacia un llamado, es decir, ser llamados a estar encima de, ¿sí? No nada más no conformados, no más no ser parte del grupo no conformista, sino estar por encima de, ir más allá de. Eso es llamado a la excelencia trascendente, no un mediocre estar solamente afuera. Es decir, una trascendencia más allá y no simplemente yo ya estoy fuera, yo soy de los no conformistas. Esto que les voy a decir es importante, hermanos. Los santos son llamados a una rigurosa búsqueda del reino de Dios. Son llamados a la profundidad en su entendimiento espiritual. Muy importante. Somos llamados a una rigurosa búsqueda del reino de Dios. Somos llamados a una profundidad del entendimiento espiritual, es decir, nuestra mente, nuestro entendimiento debe buscar aquella parte espiritual. Pablo subraya cómo el medio de la vida transformada es la renovación de la mente. ¿Qué significa, hermanos, esto? La renovación de la mente es una especie de educación, no es más que una educación que nosotros tenemos en nuestra mente, en nuestro intelecto. La educación que nos da la palabra de Dios a través de su Espíritu. La verdadera transformación viene por ganar un nuevo entendimiento, ese entendimiento de Dios, de nosotros mismos inclusive, y el entendimiento del mismo mundo, de todo aquello que nos rodea. Encima de todo, buscamos ser conformados a la imagen de Cristo, que es lo más importante. Es decir, nuestro entendimiento va guiado, enfocado a la imagen, a tener la imagen de Cristo. El conocimiento, la mente de Cristo. El entendimiento, la educación de Cristo. Eso es a lo que somos llamados. No somos, hermanos, no somos hombres Dios. Eso sí hay que entenderlo. Más nuestra humanidad es para reflejar y proyectar la perfecta humanidad de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Sí? La clave para el crecimiento espiritual es una educación cristiana profunda. La clave, hermanos, es una clave, tenemos que entenderla bien. La clave para el crecimiento espiritual es una educación cristiana profunda totalmente. Una persona santa ha de estar envuelta en un proceso vital de santificación. ¿Sí? Es decir, nosotros cristianos que hemos sido llamados santos en la palabra, estamos
involucrados, estamos envueltos en un proceso vital de santificación, es decir, un proceso que nos va a llevar a una vida eterna con nuestro Dios. De esto se trata, hermanos, el buscar la santidad de nuestro Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza personal, nuestra salvación en Cristo y en Él solamente, entonces Dios acredita en nuestra cuenta toda la justicia de Cristo. Es decir, hermanos, esto es evangelismo, esto es el evangelio puro. Es decir, la justicia de Cristo pasa a ser nuestra cuando creemos en Él. Dios nos ha dado ese gran regalo. La justicia que Cristo pagó por nosotros en la cruz llega a ser nuestra cuando creemos en Él. Es una transacción legal. La transferencia de la justicia es como una transacción contable, es decir, donde no es una propiedad real la que se transfiere. Es decir, Dios pone la justicia de Jesús en mi cuenta mientras yo sigo siendo pecador aún. Eso lo van a entender bien los contadores, esto que acabo de decir. Es decir, Dios pone la justicia en Jesús en mi cuenta mientras yo sigo siendo pecador aún. Pero hermanos, esto que acabamos de decir es el evangelio, la buena nueva que nosotros ahora poseemos en nuestra cuenta de justicia perfecta ante el trono del juicio de Dios, un Dios justo y un Dios santo. Cristo no solo toma nuestros pecados, deudas y deméritos, sino que también nos da su obediencia, sus propiedades, sus méritos. Esta es la única manera en que una persona injusta puede estar en la presencia de un Dios justo y santo. A través de Jesucristo, hermanos, y a través de su justicia, es la única manera en que nosotros podemos estar enfrente de ese Dios que decíamos posee dos cualidades, de la santidad en las dos cualidades. Es un Dios que está parte de nosotros, que no es hombre como nosotros, pero es un Dios que tiene una pureza total, una pureza perfecta. Entonces, Cristo, hermanos, es aquel que nos da estos méritos. Es la única manera. Él dijo, la fe sin obras es muerta. Ahí en Santiago 2:26, pueden buscarlo, la fe sin obras es muerta. La fe verdadera o fe salvadora, hermanos, Lutero, es lo que Lutero llamó una fe viva. Esa fe salvadora o una fe salvífica es lo que Lutero llamó una fe viva, ¿sí? Es una fe que inmediatamente trae frutos de arrepentimiento y de justicia. Es decir, nosotros tenemos, una vez que Cristo viene en nuestras vidas, tenemos que mostrar una fe viva, una fe que no está muerta, todo lo contrario a lo que, es decir, ok, yo tengo fe y bueno, pues ya tengo fe, hermanos, ya conocí, ya entendí de Cristo y pues ya me tiro a la hamaca, como se dice. No, hermanos, hay un compromiso muy grande. Esta fe nos lleva a tener una fe viva, porque la fe sin obras es muerta, como dice Santiago. Es una fe que inmediatamente trae frutos de arrepentimiento y de justicia. Si nosotros decimos que tenemos fe, pero las obras no las siguen, esta es una clara evidencia de que nuestra fe no es genuina. Es una evidencia, hermanos, de que nuestra fe no es genuina. No quiere decir que las obras nos van a salvar. Simplemente nos da un parámetro para decir, ok, esa fe realmente es genuina a nosotros, para nosotros, no ante las gentes, no ante las personas. Pero sí hay un gran periodo de tiempo, hermanos, en el proceso de santificación, de justificación. Hay un gran periodo de tiempo entre nuestra justificación y la conclusión de nuestra justificación, de nuestra santificación. Es decir, cuando Dios me justifica, en ese momento, cuando Cristo viene a mi vida y me justifica a través de su muerte en la cruz, del acto en la cruz, inmediatamente no llega a mí la santificación total, sino que es un proceso, ¿sí? Es un proceso
que lleva tiempo, mucho tiempo. Y hay un periodo de tiempo muy grande entre la justificación y la santificación. Lutero, hermanos, usó una analogía simple para explicar esto. Él describió la condición de un paciente que está mortalmente enfermo. Hagan cuenta que hay una persona mortalmente enferma ahí en el cuarto del hospital. El doctor dice que la medicina que tiene curará al enfermo. Es decir, el doctor ya le recetó una medicina y le dice, ok, tú te vas a curar con esta medicina. Sí. En ese instante la medicina es administrada. El doctor declara al paciente recuperado. En ese momento el paciente aún está enfermo, pero tan pronto como la medicina pasa por sus labios y entra en su cuerpo, el paciente comienza a recuperarse. Este fue un ejemplo que en su tiempo Lutero puso, es decir, recibimos a Cristo, recibimos esa medicina para nuestro cuerpo, pero poco a poco, mientras sigamos aferrados, apegados a esa medicina, a ese acto de nuestro Señor Jesucristo, a nuestra fe está y sigue, nuestra fe genuina sigue en nuestro Señor Jesucristo, vamos a empezar a dar frutos, a dar ese reconocimiento, ese conocimiento ante el mundo de que Jesucristo está en nosotros y que ha cambiado nuestra vida. Entonces, como dice aquí, como el paciente que empieza a recuperarse. Hermanos, ser espiritual tiene solo un propósito real. Es un medio para alcanzar un fin, no es el fin en sí mismo. ¿Sí? La meta de todo ejercicio espiritual tiene que ser la meta de la justicia, la meta de la justificación. Dios nos llama a ser santos. Cristo establece la prioridad de la vida cristiana, es decir, Dios nos lleva totalmente, ese es el llamado, llamados a ser santos. Cristo establece la prioridad de la vida cristiana. ¿Cuál es nuestra prioridad en esta vida? Dice Cristo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Nos dice ahí en Mateo 6:33. La meta final, hermanos, es la justicia. ¿Cómo saber si estamos avanzando en nuestra búsqueda de esa justicia? ¿Cómo saber si estamos progresando en nuestro llamado a ser santos? La Biblia nos ilumina para estas preguntas. La gente justa es conocida por sus frutos. Ellos progresan en santidad por el poder santificador del Espíritu Santo. El mismo nombre lo dice, hermanos, el Espíritu Santo. Espíritu Santo, parte de la Trinidad, Dios mismo en espíritu. El Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo conoce lo que es la santidad, por eso se llama santo. Él es llamado el Espíritu Santo no solo porque es santo, sino porque trabaja para producir santidad en nosotros, hermanos. Entonces, ¿qué tan importante es el Espíritu Santo en nuestras vidas para poder avanzar en ese camino de la santidad? El fruto del Espíritu se pone en contraste con el fruto de nuestra naturaleza pecaminosa, es decir, hay un fruto que es el Espíritu que lleva esto, lleva esto y lleva esto. Amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero eso contrasta totalmente, hermanos, con el fruto de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice la palabra, dice, y las manifestaciones de las obras de la carne son estas: el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Y todo esto, hermanos, contrasta totalmente con los frutos del Espíritu. Los frutos y las obras de la carne son totalmente contrastantes contra las obras del Espíritu. Entonces, dicho esto, hermanos, los que practican tales cosas, hablando de la carne, dice la palabra, no heredarán el reino de Dios. Todo esto está ahí en Gálatas 5, 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21, que habla de las obras de la carne. En este pasaje Pablo hace eco de las advertencias de Jesús sobre la pérdida del reino de Dios. La gente cuya vida es caracterizada por los pecados mencionados arriba no heredará el reino de Dios.
Así lo dice ahí. Esto no es para decir que cualquier pecado, hermanos, y eso sí es muy importante, esto sí es muy importante entenderlo. Esto no es para decir que cualquier pecado que nosotros cometamos significa que nuestra exclusión del reino de los cielos. Pablo está hablando de un estilo de vida que es habitual y constante, caracterizado por vicios, ¿sí?, mencionados. Es decir, estilos de vida en la carne, un estilo de vida totalmente en la carne, ¿sí?, olvidándonos del espíritu, sino enfocados en este tipo de placeres. Hace rato hablamos de placeres. Este tipo de placeres, que era para la carne, son placeres. Por ejemplo, en la actualidad se habla mucho de los fitness, del estar delgado, y que el estar delgado te lleva a verte mejor, te lleva a sentirte mejor. Pero si no estás delgado, entonces tenemos un cierto grado de obesidad. Entonces quiere decir, hermanos, podríamos entender así que el tener cierto grado de obesidad es malo y el ser delgado es bueno. Creo que no va ahí, no va por ahí, hermanos. Quizás no hay nada mal en eso, pero la delgadez no es más que una medida, una alta medida que pudiéramos definir para decir que estamos logrando algo. Más sin embargo, el ejemplo, hermano, no quiere decir que el estar obeso es malo, no. Simplemente es algo que actualmente la humanidad está entendiendo así. Nos gastamos muchísimo dinero en controlar nuestro peso, en buscar nutriólogos, doctores que nos ayuden en eso, hermanos. Más sin embargo, no gastamos dinero en cómo controlar el problema de la calumnia, el hablar de otros, el decir, el estar haciendo cosas. En eso no gastamos dinero, ahí no le invertimos en buscar ser mejor en ese sentido. Entonces, tal vez porque algunas cosas son más difíciles de controlar que controlar nuestro propio peso. Es decir, pues sí, nos vamos por la fácil, quizás podemos hacer dietas, podemos hacer esto y lo otro, pero es más difícil tratar de controlar nuestra lengua, nuestra mente, nuestro pensamiento. Alguna gente ha dominado el arte de controlar el apetito, ¿sí? Pero nadie ha dominado el arte de controlar la lengua, hermanos. Qué difícil, qué difícil. A través de, como decía, la gente ha dominado el arte de controlar el apetito con medicinas, con qué sé yo, dietas. Pero el controlar la lengua ha sido sumamente difícil. El fruto del Espíritu contrasta vívidamente con los pecados de la carne. El fruto del Espíritu proyecta las virtudes que nosotros reconocemos en la gente piadosa. Considere el fruto que Pablo menciona. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y lo tenemos ahí en Gálatas 5, 22 a 23. Estas son las marcas de una persona que está creciendo en santidad, hermano. Si nosotros queremos medirnos cómo vamos avanzando en nuestra santidad a la vista de nuestro Dios, esto sí es importante, a la vista de nuestro Dios, al entendimiento de nuestro Dios, no al entendimiento de los hombres o de las personas, hermanos. Pablo nos menciona esto que es muy importante, el fruto del Espíritu. A medida que nosotros vayamos avanzando en este fruto, que este fruto consta de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, este es un buen parámetro, hermanos, para saber qué tanto estamos avanzando. El fruto del Espíritu, ahí es donde debe estar nuestro enfoque, hermanos. El fruto del Espíritu es hacia donde debemos de estar mirando nuestro enfoque, hacia la santidad, hacia llegar en ese camino de santidad y de tener la santidad que nuestro Dios quiere en nosotros. Ahí es donde debe estar nuestro enfoque, en el Espíritu, en el fruto del Espíritu que viene a través del Espíritu de Dios. Pablo lo simplifica para nosotros, hermanos, esto. Le agrega las siguientes palabras a la lista de virtudes
que describe el fruto del Espíritu. Dice, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos vanagloriemos en lo que hacemos nosotros. Sí, hermanos, cuidado. Quizás Pablo por eso dice, no nos vanagloriemos, porque de repente podemos llegar a, hermano, hazte para allá, porque yo ya tengo cierto grado de santidad y a lo mejor me pegas, ¿no? Me pegas tu pecaminosidad. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a nosotros mismos, envidiándonos unos a otros. Cuidado, o sea, Pablo hace este pequeño, hace estas recomendaciones para nosotros porque podemos caer en ello, podemos vanagloriarnos, podemos enojarnos con otros, porque pues, yo sí, tú no, y también puede generar cierta envidia. Entonces, con esto, permitiendo que la santidad de Dios toque nuestras vidas, hermanos. Mientras, hermanos, reflexionemos en todo lo que hemos visto de la santidad, el ser apartados, el ser no conformados. Hay una serie de preguntas que igual si tienen ahí el estudio, hermanos, son 5 preguntas en las que tenemos que reflexionar un tanto, contestarlas ahí para nosotros. Y esta ya es la parte final de este estudio. ¿Qué significa, hermanos, para usted ser santo? Vivir una vida santa. Es la número 1. La número 2. ¿Cómo está usted tratando de renovar su mente? Número 3. ¿Cómo responde usted cuando se da cuenta que Dios lo ha justificado transfiriendo a su cuenta toda la justicia de Cristo? Repito, porque está un poco más larga. ¿Cómo responde usted cuando se da cuenta que Dios lo ha justificado transfiriendo a su cuenta la justicia de Cristo? Número 4. ¿Qué fruto ha estado desarrollando el Espíritu Santo en su vida? Qué importante análisis, pregunta número 4. Qué importante pregunta nos tenemos que hacer. ¿Qué ha estado desarrollando el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿En qué manera quiere usted crecer en la santidad? Es la pregunta número 5 y última. ¿En qué manera quiere usted crecer en santidad? Hermanos, les decía al principio, para mí este tema se me hizo sumamente difícil, pero quizás sumamente difícil porque me pega, porque me llega. Y yo creo que a todos nos llega, hermanos. O sea, la santidad, buscar la santidad de Dios es algo de todos los días y de cada instante de nuestra vida. Entonces, hermanos, llevemos esto a nuestras vidas, a nuestros corazones. Yo lo voy a llevar a mi vida, yo lo voy a aplicar a mi vida. Llevémonos a nuestra vida y estas 5 preguntas, hermanos, traten de contestarlas y que las apliquemos en nuestra vida. Hermanos, esta es la manera en que terminamos el estudio del día de hoy. Sed santos porque yo soy santo. Y vamos a pasar al tema de las oraciones. Espero, hermanos, que estemos ahí en nuestro hogar. Podemos decir que ahorita estamos ahí escuchando este estudio, pero así como nosotros estamos tranquilamente en nuestros hogares, con nuestra familia, sentaditos, quizás en la mesa cenando, quizás por ahí solamente escuchando y estando tranquilos, pero hay gente que tiene necesidad, hermanos. Hay gente por lo cual tenemos que estar pidiendo a nuestro Dios que tenga misericordia de sus necesidades, así como todos las tenemos, nosotros también las tenemos, pero hay algunos que especialmente oramos todos los días, hermanos, por ellos. Voy a hacer mención de las peticiones y terminaré con una pequeña oración. Es importante, hermanos,
que cada quien ahí en nuestro hogar oremos por estas personas. No quiere decir que si yo oro aquí y transmito esa oración, ya automáticamente el Señor va a obrar en estas personas. Va a obrar si todos nosotros nos unimos y oramos todos juntos por esta necesidad. Los motivos por los que nos han pasado, hermanos, y espero no omitir ninguno, es: Rafael pide oración por su hermano Alfredo para superar la pérdida de su hermano. El hermano Rafa es un adulto, ya adulto joven, un poquito menor que nosotros, pero algunos lo conocemos. A su hermano le falleció su esposa, entonces para que Dios para que Dios le ayude a superar la pérdida de su ser amado. También pide Isabel Moreno por su familia, especialmente por su sobrino que está en la clínica 52. Ella dice que pues prácticamente lo masacraron con bala, con golpes, con cuchillo, con golpes. Y Isabel pide por su sobrino. Ahorita no tengo el nombre, pero creo les mentiría si les doy el nombre. Entonces está en recuperación. La hermana Isabel nos compartía, dice que más bien él está recibiendo la palabra, la hermana Isabel le predica y él dice: todo esto me gusta, y le dice a su tía, dice: tía, si Dios me libra de esto, yo voy a ser un predicador. Entonces, hermanos, oremos por este sobrino, el sobrino de nuestra hermana Isabel. Nuestra hermana Ali sigue pidiendo por Joseph, por Yamuri y Alex, por sus nietos, en especial Jade, por la salud de Jade, por Jaime, el papá de sus hijos, y por su vecina Verónica Palacios. Braulio Jesús, que fue atropellado, por la familia Moreno Escamilla, que Dios lo ayude, que Dios les dé consolación por la muerte de su hijo, de la familia Moreno Escamilla. Por Jesús Alberto Hernández, que Dios le ayude para superar su pasado. Por Marco Bocelli, nuestro hermano Marco, que constantemente ahí en el grupo de varones pide por gente a los cuales él llega, les predica, y él pide que oren por estas personas. Hay muchas personas, muchos nombres que él menciona. La verdad no los tengo, pero sí, hermanos, pidamos por el hermano, por la obra, porque Dios siga fortaleciendo su ánimo y que Dios siga fortaleciendo y que la obra que él lleva para nuestro Dios siga creciendo. También por la salud de Miren Eunice, por el trabajo de nuestro hermano Pablo, que se tuvo que mover de aquí, de San Luis Potosí a Veracruz. El hermano Pablo es el hermano allá de Ponciano, de la colonia de Ponciano. Se tuvo que mover a Veracruz porque aquí no había trabajo y él anda por allá. Por el trabajo de José Ángel y sus padres. Por la familia del nuestro hermano Armenta, nuestro hermano Jesús Armenta, toda su familia, por su vida, por su salud, y que el Señor siga obrando en esta familia. Por la salud de Eugenio Rangel, Francisco Javier y su esposa. Por la familia de María Félix Quirós. Por Ricardo e Irina, que todos los días también están en oración, hermanos, los hijos de Mireya Arteaga. Para la salud de Carmen, de nuestra hermana Carmen, y de nuestro hermano Ezequiel Martínez. Por la familia de nuestro hermano Manasés Martínez, que recientemente tuvieron la pérdida, el partir a las mansiones celestiales de una de sus hijas. Por Josué, por Norma, esto no lo entiendo, hermanos, mejor no lo menciono. Nuestra hermana Edna pide por Rubén Omar Esquivel Robles, que está en terapia intensiva. Nuestra hermana Edna, que si no me equivoco es la mamá de Elías, pide por Rubén Omar Esquivel Robles, que está en terapia intensiva. Y nuestra hermana Cari, que pide por su sobrina Gloria, y por las misiones de la iglesia donde está su familia, allá en Quintana Roo. Y pues, hermanos, estos son los motivos. Por favor,
si el pastor ya se los pasó todos los días, tomémoslos por ahí y oremos por ellos. Unámonos como iglesia en oración, hermanos. Voy a terminar este estudio y estos motivos muy brevemente con oración y les agradezco, hermanos, el que hayan estado conectados a esta transmisión. Oremos. Gracias, Padre, te damos en esta noche. Padre, si dije algo que no está acorde a tu palabra, a tu voluntad, Señor, pido que me perdones, Señor. Padre, gracias por esta oportunidad de que estudiemos juntos tu palabra, que entendamos, Señor, cuál es el verdadero sentido en llamarnos a ser santos, Señor, a buscar ser como tú, Padre. Gracias porque Jesucristo, a través de su justicia, nos pudo hacer aceptos ante ti, Señor. Gracias, Padre, por ello y por este estudio, Padre. Permite que lleve aquello, Señor, para lo cual tú ya la has destinado, Señor, en la vida nuestra, Señor, como iglesia, Señor. Bendice, Señor, tu palabra, Señor, y que lleve fruto a 100 y a 100 por uno, Señor. Gracias, Padre. Te pido, Señor, también en estos momentos por todas las peticiones que tu iglesia presenta ante ti, Señor. Tú las conoces perfectamente, Señor. Hay necesidad, tenemos necesidad física, necesidad espiritual, Señor. Sabemos que, Padre, que tú obrarás acorde a tu santa voluntad, Señor. En tu voluntad descansamos, Padre. La oración, Señor, no es para cambiar tus planes, Señor, sino simplemente descansar en tu santa voluntad, Señor, y todas aquellas peticiones que hemos presentado ante ti, Señor, en este momento y que continuamente presentamos, Señor, las entregamos a ti, Señor, para que se haga tu voluntad, Señor, así como en el cielo, también en la tierra, Padre. Gracias, Padre, por ello. Permite, Señor, que podamos seguir creciendo en ti, Señor, en tu palabra, Señor, que sigamos aprendiendo de ti, Señor. Bendice a nuestra iglesia, bendice al pastor, a su familia, a ancianos, diáconos, a la iglesia en general, Padre. Que, Señor, que podamos como iglesia crecer, Señor, y también ser cada día aceptos y más agradables a ti, Señor. Bendice nuestras vidas, bendice, Señor, esta transmisión que se ha dado, Señor, y que, Padre, tú seas quien hable, Señor, tú seas quien haga la obra, Padre. Gracias, Padre. Todas estas cosas te las pedimos, te las suplicamos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén, hermanos. Gracias porque estuvieron conectados. Gracias, mis hermanos. Terminamos esta transmisión dando gloria y honra solamente a nuestro Dios. Dios les bendiga.